Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Estamos esta noche de viernes, una vez más, en el espacio del Centro de Sexualidad. Buenas noches, ya se van sumando. Mientras se van sumando, vamos contando que tuvo mucha repercusión el vivo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Un tema que ya lo iniciamos hace algunas semanas. Hola, buenas, ¿cómo andan? Hola. Ahí está, se están sumando. Este, bueno, vamos a hablar sobre asistencia sexual nuevamente, ¿sí? Habíamos iniciado con este tema ya hace 15 días con Dimitri. Para los que pudieron verlo el vivo lo tendrán más que presente. Y Hoy tenemos una invitada. En su momento, hace 2 semanas, invitamos a Dimitri, no sé si se acuerdan, desde España. Y quisimos invitar a una amiga de la casa. Ella es Karina y trabaja aquí, en Argentina. Entonces quisimos preguntarnos, bueno, Dimitri trabaja en España, ¿qué está pasando en Argentina con esto? ¿Cómo se trabaja? Y específicamente, bueno, Karina es una persona muy entrenada en lo que es asistencia sexual en diversidad funcional. Así que, bueno, le invitamos para que nos cuente cómo se trabaja en Argentina, ¿sí? Después de que vimos cómo se trabaja en Europa. Así que vamos a ver si Cari está con nosotros en cuanto se sume para seguir divulgando este tema que nos parece un tema fundamental para trabajar. un ¿sí? tema fundamental, muy importante, del cual no se habla mucho. Para algunos es un tema difícil de abordar, para otros es un tema que se mezcla con cuestiones éticas, con cuestiones morales, ¿sí? Pero lo que nos parece importante es que hay que hablarlo, ¿sí? Y lo que más nos quedó a todos, me parece, cuando Dimitri nos contó el enriquecimiento que esto genera en las personas y esto de ver la parte más bella que todo ser humano tiene, y esto de que todo ser humano tiene derecho a ejercer, ¿sí? Su erotismo, su sensualidad y su sexualidad. Y que la grandeza de estas personas que se dedican a acompañarlos en este camino. Así que cuando Cari esté dispuesta a sumarse para Sí, contarnos Cari cómo. parece que ya se sumó, vamos a esperar que pida el acceso. Y desde ya que es un placer para nosotros. Ahora Una estamos, amiga de la casa, Cari, desde hace mucho. vamos. A ver si está con nosotros. Si tienen preguntas, pueden ir preguntando, ¿sí? Vamos a tratar dentro de lo posible de contestar la mayor cantidad de Hola. preguntas, y lo que vaya surgiendo también durante la semana se irá charlando. Hola, ¿cómo están? Y ¿Sale un poco oscuro? ¿Sale un poco oscuro? no, se te ve fantástica. Vale, genial. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos cómo te va? Bien, acá en este confinamiento, ¿no? Una manera de. Que muy interesante, digo, por ahí, para comentar, ¿no? Para todas las personas que formamos parte de esta economía informal, de estas formas autogestivas de trabajar. Por lo menos yo hace muchísimos años que trabajo de forma autogestiva en diferentes cosas que a lo largo siempre he apostado a la autogestión, y por ahí a la hora de trabajar con esta emergencia sanitaria que hay, mi situación no es muy diferente que a muchos acompañantes terapéuticos, por ejemplo, ¿no? Donde la figura no es reconocida como laboral ni profesional, pero igualmente se trabaja mucho con las obras sociales, con las prepagas, ¿no? Y lo que hizo esta emergencia sanitaria para muchos fue poner en evidencia esta falta de nomenclatura que hay, ¿no? Mucho, ¿no? El no reconocimiento y la falta de derechos que nos ponen en una cuestión media de vulnerabilidad. Sí, y aparte, por ahí son visible la gran necesidad, ¿no? De la presencia y del trabajo tan importante que si no están como invisibilizados.
Claro, el reconocimiento laboral más que nada, reconocimiento como profesional y laboral. Muchas figuras, no es solamente la asistencia sexual, que es un tipo de trabajo sexual. La asistencia sexual, como yo la entiendo, acá por ahí tengo que explicar, porque hay otras formas o otros modelos que proponen en otros países donde la asistencia sexual serían otras cosas, tendrían otras demandas, tendrían otros objetivos. Entonces no hay una sola forma de poder ser asistente sexual. Y ¿Y no es cómo, solamente, cómo ¿cómo? se vos me estás diciendo que hay diferentes modalidades, diferentes objetivos? Digamos, acá, ¿cómo es tu realidad y cómo pensás que se vive acá en Argentina? Se vive con esto, como le estaba comentando, el tema del reconocimiento, como no se reconoce, se ve una vulnerabilidad muy grande, una indefensión muy grande cuando acontecen este tipo de cosas, ¿no? Como la emergencia sanitaria, o ciertas instituciones como las obras sociales. Yo me voy un poquito, porque lo hago siempre el paralelismo con el acompañamiento terapéutico, porque me he dedicado al acompañamiento terapéutico, y me he sentido muy vulnerada, ¿no? Ahora, que yo soy asistente sexual y me dedico de forma autónoma, libre de obras sociales, libre de tener que trabajar con instituciones, mi situación cambió muchísimo. Claro. Prepandemia, entendámoslo, prepandemia, ¿no? Ahora lo que estoy proponiendo son charlas online por vía Zoom, y son especies de contención que tenemos con un grupo que ya venimos trabajando, tanto de varones como mujeres, y por ahí la gente me pregunta, ¿qué es la asistencia sexual? Bien, o sea, lo primero que la duda que tiene cualquier persona que me contacta es, ¿qué hace el asistente? Bueno, O sea, contame. yo soy mujer, claro, porque a veces me dicen esto, yo soy mujer y soy heterosexual, pero tengo una intriga por saber qué es la asistencia sexual. Y está perfecta esa intriga y está perfecto que me quieran contactar, porque tanto las propias personas como las personas que trabajan con personas con discapacidad, sabemos que hay un vacío muy grande o mucha teoría, se habla mucho, y en la práctica, ¿dónde está el espacio concreto? ¿Dónde está la parte de exploración? ¿Cómo puedo explorar? ¿Cómo me puedo autoexplorar cuando esas posibilidades no están presentes? Porque primero, y siempre teniendo en cuenta el tipo de discapacidad, ¿no? Porque siempre nos imaginamos persona con discapacidad, un usuario de silla, el loguito, el clásico loguito, pensamos que cuando hablamos de discapacidad hablamos solo de eso, y la verdad que hay una variedad y una diversidad muy, muy grande. Claro, siempre se piensa en la limitación física, digamos, ¿no? Claro, Apareció que en yo a mi entender, las, ¿no? Esta cuestión de específicamente lo físico, y también hay discapacidad visual, auditiva, de repente, no sí, necesariamente viscerales, la motriz, por ejemplo, ¿no es cierto? claro. Es que ya desde Muchas personas, funcional es algo que es extremadamente amplio. sí, sí. Asistente Eh, tenés que explicar lo que es esa frase para empezar. Y después, ¿qué significa la asistencia? Cada palabra. claro, Sexual uno mira, detecta. Y ya de ahí aparece todo el imaginario. Ahora, las otras dos ajá, son las que que uno tiene que tratar de que la gente entienda, y para eso estamos, ¿no? Para que se pueda tal cual. hacer una psicoeducación, ¿no? A la población. Mira, sí, hay gente que está muy abierta a averiguar, a acceder a información, y para mí me parece muy vital cuestionar las concepciones tradicionales que tenemos sobre la sexualidad, la familia, la pareja, ¿no? Porque yo creo que en ámbitos donde hay un familiar con discapacidad, que no es poco, porque
en cada 5 familias hay una persona con discapacidad, algún tipo de diversidad, ¿viste? Entonces no es una minoría para nada, y la educación tiene mucho que ver, y sí, es muy importante la concepción de sexualidad que tiene esa familia, la persona, el equipo de trabajo que está con la persona también. Y volvemos a esto, no es lo mismo decir, esta es una persona discapacitada, a esta es una persona con una funcionalidad diferente. No por eso menos valiosa, es una funcionalidad diferente. Ahí cambia. A mí me gusta preguntarle a la gente cómo quiere ser nombrada, qué pronombres quiere que use, porque me parece respetuoso y me parece que todos deberíamos nombrarnos como a nosotros nos parece que nos tenemos que nombrar. No que venga otro de afuera a decirme que yo soy tal o cual cosa, ¿no? El protagonismo tiene que ver con eso. ¿Quién va a ser? O sea, voy a ocupar ese espacio que quiero ocupar, voy a estar en la posición que quiero que estar, no en la posición que me quieren poner. Porque a veces esto es una cuestión de derechos humanos, porque no importa muchas veces la opinión de los amigos, la opinión de la familia, si están vulnerando mis derechos. Entonces ahí uno se va a tener que plantar y decir, bueno, voy a ser protagonista de mi propia vida, de mi propio destino, y usando los apoyos que sean necesarios a los que pueda acceder, porque eso también pasa, ¿no? Los apoyos son terriblemente necesarios para poder acceder a la vida que quiero tener. Y entran en juego un montón de cosas. Se me ocurre pensar ahora, ¿sí? Un poco casi divagando, el trabajo que se hizo ya hace muchos años en la educación formal, por ejemplo, ¿no? En los colegios, cuando se empezaron a incluir, ¿sí? A las personas en la educación, en los colegios, por ejemplo, ¿sí? Hace muchos años se empezó a hacer un trabajo de inclusión, ¿sí? De niños y de adolescentes en los colegios, ¿sí? Recordad que antes había colegios que hacían Los una colegios exclusión. para chicos especiales, ¿no? ¿Te acordás que había colegios donde se ponían así? Y ahora hace muchos años que hay una gran Sí, inclusión, pero hay aspectos que quedaron relegados, por ejemplo, la sexualidad. Como que eso no. sí, sí, Sigue igualmente estando, el sí, tema, igualmente el tema de educación es complicado porque yo también vengo de la educación especial, fui estudiante de la carrera de educación especial y en mi caso particular yo descubrí que no quería ser profesora de educación especial y que tampoco quería habitar esos espacios. Tengo mis críticas al respecto con la educación especial, me parece que no tendría que existir la educación especial, sin ir más lejos, y he conversado con muchas maestras o inclusive con profesoras que me han preguntado alguna cuestión, y hasta el día de hoy ciertas profesionales de la educación te pueden llegar a decir no estoy preparada para ese tipo de chico en esta institución, la institución no está preparada, el baño no está habilitado, y nos damos cuenta que la teoría es una cosa y la práctica es otra. Estaría muy bueno empezar a ver referentes, en todo caso, de personas con diversidad funcional protagonizando esa educación, protagonizando esos profesorados, ¿no? Porque es muy difícil inclusive ver personas con diversidad funcional formándose en las carreras. Esto está cambiando, cada vez hay más personas. Yo soy del conurbano, digamos, la realidad es muy diferente para una persona que es de clase media, media alta, a una persona que es del conurbano por temas de accesibilidad, tema para movilizarse, tema costos con la educación, con las cosas que se requiere para un profesorado, educación terciaria, ¿no? sí, sí. Eh, En algunos colegios hay asistentes para niños en los colegios. Que si hacemos un paralelo sería lo que vos haces en definitiva, pero no todo el mundo puede acceder.
La realidad es que las obras sociales hay asistencias que sí las cubren y las tuyas no las cubren, que es un poquito por Como lo que vos ahora, hace. ¿Por qué se cubre una tal cual. y la otra? Si las dos son un derecho inalienable de estas personas. Sí, un poquito Y en acá. este momento, Vivi, en este momento de emergencia sanitaria, se han hecho muchos recortes a las personas con diversidad funcional. He conversado con una amiga recientemente que me dijo que se quedó sin asistencia personal y que de su propio bolsillo va a tener que pagarle a un asistente para que venga al horario de darse un baño, ¿me entendés? Entonces, está complicada la situación. El no reconocimiento de la figura como profesional, como laboral, lo que hacen las personas cuando vos no estás amparado por la ley, lo que hacen las instituciones cuando vos no estás amparado por la ley, es muy preocupante. La verdad que no es solo un colectivo, no es solamente las trabajadoras sexuales o las asistentes sexuales, el acompañamiento terapéutico está vulnerado y todas las personas que forman parte de oficios que son informales, Y que son que son autónomos. necesarios, porque justamente, obviamente es una persona que necesita, por eso se llama asistencia, ¿sí? Y Justamente aparte, recortar una asistencia fundamental. y aparte en este contexto, una persona con diversidad funcional que no puede tener la asistencia es casi un abandono de persona, porque es dejar a una persona sin posibilidades de atenderse a sí mismo a que le pase lo que sea, ¿verdad? Me parece que lo que está planteando es algo muy, muy importante, más allá de las cuestiones sexuales, y tiene que ver justamente con esto de no hablar, de no mostrarlo, y hay que ganarlo, ¿no? Sí, es que para mí es inevitable, para mí es inevitable, para mí todo tiene que ver con la sexualidad. Es la O sexualidad. sea, yo sentí que mi interés empezó a desarrollarse y a ver cómo funcionaba en todos los aspectos de la vida, porque la sexualidad está en todos los aspectos de la vida. Entonces es imposible, ¿no? Mis deseos, si mis deseos son estudiar y no los puedo concretar, hay una frustración ahí. Si mis deseos es salir y no hay un ómnibus accesible, mis deseos, mis ganas se ven coartadas completamente. Total. Entonces la vida se hace muy difícil. Y aparte hay algo muy importante que tiene que ver con esta concepción de pensarnos en redes, en pensarnos como salir de esos núcleos cerrados, ¿no? Antes, históricamente, cuando vos tenías un hijo con discapacidad o recepcionabas a alguien con discapacidad en la familia, se vivía como una tragedia personal que tenía que ver solo con esa familia, ¿viste? Y se lo encerraba en el fondo, en el cuartito del fondo, como una representación de que eso era una tragedia personal, anda a saber qué habrán hecho, cómo habrá sido el embarazo de esa mujer y un montón de otras cosas, y generalmente también lo que se da es que las mujeres de la familia terminan cuidando, criando a esa persona y los hombres se desentienden, no todos, pero generalmente sucede este tipo de cosas. Y Entonces, lejos de por eso y socializar y habilitar y desarrollar al máximo las habilidades posibles, se tiende aún en muchos casos a justamente recortar, encerrar, sí, dejar en ese núcleo que cada vez cierra aún más las muchas habilidades que podrían ser desarrolladas. Por otro lado, hay muchas familias que se empiezan a ver. ¿Cómo es tu contacto con esas familias que sí te convocan? tengo la suerte de que me convoquen familias muy abiertas de mente, o que me han escuchado en algún lado y rápidamente me contactan, converso casi siempre, eso por eso lo digo y me parece importante, la concepción de sexualidad que tenga esa familia es importante para ver cómo se manifiesta la sexualidad de esa persona también que está creciendo, porque no es que aparece la adolescencia, la sexualidad y listo, ¿viste? Y ahí empieza todo, sino que desde siempre. Bueno, Y por ahí muchos
nosotros o por ahí, sabemos que la constitución y la construcción de la sexualidad es desde el nacimiento y eso pasa con todos los seres humanos, ¿no? Un núcleo claro, permite un esquema sexual a cualquier miembro Y de la cómo, familia en cualquier condición. y cómo el entorno puede claro, y hacerla Habilitarla. habilitarla y que se sienta un ser deseable, gustable, amable, ¿sí? O Por no, limitar esas cosas. Y eso se da en cualquier persona. tal cual, sí, aparte se manifiesta de diferentes maneras en diferentes momentos de la vida. En los niños se manifiesta de una manera, en la adolescencia de otra, en la adultez de otra y en la vejez de otra. En la vejez también es interesante porque se la quiere silenciar y hay mucha gerontofobia también. Y se manifiesta de formas diferentes, con otros ritmos, pero se manifiesta. O sea, lo único que le pone fin a la sexualidad es la muerte. Exacto. Corta. O sea, Te hago ya una pregunta. está. Llegando, volviendo sobre Sí, lo que decía, los espacios de educadores tendría que empezar a ser ocupado por personas con diversidad funcional. Este, ¿Vos pensás que esto llegaría a cambiar también la educación sexual? Porque no es lo mismo que alguien ¿se entiende? Se trabó un poquito. Digo que no es lo mismo que alguien quiera hablar sobre educación sexual en diversidad funcional desde el lado de la no diversidad que con un educador que experimenta la diversidad funcional y experimenta su sexualidad a través de la diversidad funcional y sobre todo si tal ha cual. tenido ayudantes de asistentes sexuales, ¿no? Cómo esto puede, por un lado, generar exponencialmente la aceptación y sobre todo generar bienestar. Tal cual. Eh, Mirá, si empezamos a tener concepciones más comunitarias y cooperativas y se promueve el protagonismo de las personas con discapacidad, se va a empezar a ver los resultados. Pero si nos dedicamos a especializarnos, los no discapacitados o los no diversos funcionales, para siempre estar al frente y no andar y no formamos equipos para que de alguna manera tengamos esa concepción de red, nos necesitamos, o sea, o de interdependencia, o sea, que mutuamente nos necesitamos todos y esa relación tiene que ser equitativa, pero no equitativa desde el discurso solamente, sino que tenemos que trabajar para que los vínculos, por eso yo digo vínculos cuando hablo de sexualidad, empiecen a ser más equitativos. Se necesita empezar a ver cómo a veces copamos la parada y no se está promoviendo el protagonismo de las personas. Hay que dejar de ser un poco soberbio, ¿no? Se O muchas personas de onda me dicen, ah, y eso del asistente sexual, ¿qué es eso? A ver quién asiste a quién, o no, o otra persona con discapacidad que me ha dicho, ¿qué querés decir con asistencia? Eh, Como diciéndome, vos creés que me podés enseñar algo, ¿no? Y nada más lejos, ¿no? Porque justamente mi tarea es poder reflexionar juntos y tener el espacio para hacerlo, en todo caso. Y tanto el acompañamiento terapéutico como la asistencia sexual, yo lo veo por ese lado del acompañamiento para que la persona inicie su propio proceso y uno esté ahí, uno esté del lado, ¿no?, de la persona. Y lo que me pone muy feliz, que muchas veces se dan esto, y ya se pasó como eh, con 3 personas me ha pasado de que no faltó mucho tiempo y ya se pusieron, estuvieron así, o están, mejor dicho, conociendo más, y están en un plan ya de uno de ellos noviando, o sea, como ahí se nos que, corta. claro, tomó coraje, empezó a sentirse cómodo con las cosas que tenía para dar y empezó a sentirse bien y en esa sintonía se encontró con alguien en la misma búsqueda. Se trabó un poquito, ¿se escucha? Corta.
luego de tu trabajo se empezó a conectar con una persona, empezó a Claro, con otra socializar. persona en la misma búsqueda y se dio esa conexión, ¿no? Que me puso muy contenta. Pero eso también, la asistencia sexual puede ser también acompañar un proceso corto, temporal y Obviamente, todo. vida de ese aspecto de Claro, la vida puede estar negado, ¿no? Inhabilitado claro. hasta ese momento. Te estábamos preguntando esto de la familia, ¿cómo es esta madre y este padre que te convocan, ¿no? Esta persona que puede hablar, que puede pedir, que puede decir necesito, que te escucharon en la radio y te llama un familiar y te abre la puerta y te reciben. Sí, generalmente sucede eso por temas de accesibilidad o por tema de que se convive en una casa grande y hay espacio para la intimidad, generalmente sucede eso. Eh, con la familia se da que les llama mucho la atención el tema que yo hablo del control parental o de la sobreprotección o del tutelaje permanente, como que se sienten tocados por ahí y cuando hablamos, como quieren, che, a mí me gustaría conversar esta cuestión, mirá, yo estoy como estoy tratando de ver esto, tengo muchos miedos y muchas dudas al respecto, pero estoy abierta a aprender. Y me pasó algo muy loco con una madre que se hizo el curso de acompañante terapéutico a partir de que me conoció. Mira, Bueno, pero eso es brillante, justamente la expansión de la apertura hacia el cuidado. Me parece fantástico. Yo te iba a preguntar si, como vos decís, se sienten cuestionados los padres por tu presencia, y si vos trabajás sobre eso, ¿sí? Si le prestás atención, porque un padre que ha cuidado siempre, que por momentos puede hasta haber protegido, de pronto vos me decís, se sienten cuestionados por mi presencia. ¿Te tomás un rato para charlar con ellos, para Sí, justamente... sí, me he tomado cafés, inclusive, sí, sí, tal cual. Y hasta estoy organizando una charla que también con la pandemia y de forma virtual no es lo mismo, pero la idea es una conversación con diferentes dinámicas para trabajar con familiares, padres, hermanos, hermanas. Hay como muchos hermanos re piolas también. eh, y hay como un trabajo también para dejar ser, para ser y dejar ser al otro, ¿viste? Vivir y dejar vivir al otro. Y tiene que ver mucho con los miedos y los prejuicios que se tienen. Por eso cuando hablamos de nuestra propia sexualidad, también nos podemos sentir interpelados por la presencia del otro que está ahí explícitamente para lo iba a decir en portugués, Meyer, para trabajar con el tema de sexualidad. Y, y por eso estoy como armando una, una charla para familiares, exclusivamente para familiares. casa donde no está una mujer y llegas al cuarto de esa persona, ¿no? Donde siempre estuvieron los padres, los familiares o una enfermera de repente, ¿no? O alguien que trabajó de poder trabajar con ese cuerpo o con lo que sea para favorecer otras cosas, ¿sí? Entonces, a lo primero que ves son familiares. Lo más probable es que te sientes primero a hablar con la mamá o con el papá y hables con ellos antes de ver a En algún caso, eh, depende también del tipo de discapacidad, porque hablamos de una diversidad también intelectual, donde ahora, o por lo menos los lugares a donde yo más o menos frecuento, hay como ciertos cuestionamientos, cosas que antes se hacían y que ahora ya hay como, madre, eso no, padre, eso no. Entonces, eh, cuando hablamos de diversidad intelectual o cognitiva, por ejemplo, se da que a veces ciertas personas usan celular y otras no, y
yo lo que trato de promover es la autonomía de la persona, que me contacte la persona, porque también es muy común que yo me esté mensajeando con la persona, pero me está contestando el asistente personal o un familiar de la persona, ¿se entiende? Porque a veces depende del tipo de discapacidad. Si la persona, por ejemplo, tiene limitaciones con el tema de movimiento de las manos, usar el celular le es imposible, entonces tiene su asistente, que es el que me está contestando. Entonces, uno tiene que entender que cuando hablamos de autonomía o hablamos también de que estas figuras de asistencia en la vida de ciertas corporalidades son permanentes. Entonces, la concepción de soledad que se tiene, la concepción de autonomía, intimidad que se tiene, son estas figuras que toman, Claro, son en conjunto con estas figuras, ¿no? claro, y Por además, eso te decía, ¿quién habla? ¿Quién contesta? ¿Quién pide? claro, o sea, la decisión la está tomando la persona, el protagonista, pero los asistentes están como siendo instrumentos para dar esa posibilidad, ¿sí? Entonces no hay que confundirse. La dependencia no tiene que ver con la cantidad de personas que tengo de lado, porque yo estoy tomando la decisión los otros son facilitadores de eso que yo estoy deseando que suceda, ¿no? Y sobre todo, te digo, en estos cuerpos que es cuando se tiene internación domiciliaria, cuando se tiene traqueostomía, respirador, botón gástrico, osteomía, son todas, Hace 15 días con Dimitri toda la instrucción que ustedes tienen, ¿no? Porque capacitación en enfermería, en manejar gente que de repente esto, ¿no? Equipos y demás, mover un cuerpo que está en determinada situación. No solo es las cuestiones sensoriales y sexuales y demás, y la psicoeducación sexual, sino que tenés entrenamiento en enfermería y en un montón, perdón, estoy absolutamente difónica, pero, sí, pero Sí, sí, bueno, esto que hemos entendido que vos llegás a una casa y que por ahí hay algún tipo de aparatología o de material del que se vale la persona y que por ahí es ajeno a uno no lo sabe manejar, tiene miedo de romper algo y que por un lado la familia te va a instruir, por otro lado esto de que es tu aprendizaje en lo que es poder llegar a la persona. sí, ese tema de toda la aparatología que puede llegar a tener la persona, cuando vos te liberás del prejuicio que puede significar para vos, lo único que se dan son cuestiones técnicas que los propios asistentes te dicen. Mira, cada 10 minutos hay que hacer esto, si querés te explico, lo haces vos, y es como que esa data nos vamos pasando entre nosotros. Cuando hay asistencia personal permanente, eh, o cuando se requiere ese tipo de... Pero si no, por ejemplo, yo no tengo drama, lo que nunca hice fue cateterizar, por ejemplo, tantos varones o mujeres para hacer pis se cateterizan, que es hacerse la sonda. ajá. Por ahora no lo hice y me han preguntado, ¿vos tenés problema? Y por una o por otra cosa no lo he hecho, pero no tengo problema tampoco. Me parece que eso, cuando uno se libera del prejuicio y no lo ve como una cosa asociado a lo médico, rehabilitador, lo ves como que forma parte de tu vida, forma parte de la vida de la persona y forma parte de los lugares que yo elijo transitar también, ¿no? Claro, porque si uno lo ve desde la distancia, desde algo de enfermería, parece ser algo muy técnico. Ahora, agarrar un tenedor y llevar comida hacia la boca parece como que está bien, pero poner una sonda para que pueda orinar es algo técnico, ¿no? Y resulta que están las mismas necesidades y asistencia de la persona. La misma necesidad, porque aparte, si vos lo ves de afuera, ves a la persona, en el caso de las mujeres, abierta de piernas y el asistente personal haciendo el sondeo, y es como algo, vos lo ves de afuera y decís, wow, qué exposición, pero la persona está súper acostumbrada, las mujeres están súper acostumbradas cuando no pueden sondearse ellas mismas, y que es todo un tema, ¿no? Por ejemplo,
una amiga mía para ir a un recital y ella necesita sondearse, necesita que el baño, además de ser accesible, pueda posibilitar esa posibilidad de sondearse. Otra amiga me ha comunicado que todo bien con la bolsa de osteomía, pero no sabes, tuve que ir a un baño aparentemente accesible, me dijo, y que fue muy incómodo descargar su bolsa de osteomía en un baño donde no estaban las posibilidades para que se pueda hacer de forma cómoda. Los espacios. Los espacios, por eso. Hay algo acá que hay que tener en cuenta que es muy, esto que produce pensamientos, creencias, ideas, que es el capacitismo, y que se mete con lo que es formas de organización, que es el diseño arquitectónico, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar cómo están construidas las instituciones, las habitaciones, los lugares para transitar, pareciera que no se tuviera en cuenta la diversidad que hay y qué tan amplia es, ¿no? La diversidad de seres que hay. Es muy amplia y no solamente es una rampa, porque en el caso de esta flaca que me contó que la osteomía, descargar su bolsa en un lugar, fue todo una cuestión muy incómoda, porque ya en su baño de su casa ya tiene todo armado para hacerlo eso con comodidad. Bueno, esto que decíamos al comienzo, la invisibilidad, ¿sí?, de esta población. Y es una cuestión fundamental que empecemos a tomar conciencia. Yo Carita, creo que más de la invisibilidad es... ¿Cómo? con mujeres y con hombres. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahora Lo mismo se hay. están tramitando, todos los papeles y si todo sale bien, me estaría yendo a Uruguay. He sido contratada para ir para allá en este contexto, cumpliendo todos los protocolos, ¿no? Como en el caso del acompañamiento terapéutico, están muy complicados estas cuestiones y sobre todo para salir del país va a haber hay que hacer un par de cosas ahí que bien me tendré que asesorar mejor. Pero las experiencias que tuve a la hora de trabajar con mujeres fueron muy increíbles para mí porque me han enseñado muchísimo. Y la verdad que han sido fuertes porque, por ejemplo, en el caso de una mujer que me contrató previo a, bueno, un diagnóstico que tuvo de cáncer de mamas y le iban a extirpar los pechos. Y me contrató un día antes, se enteró de mí, me contrató un día antes para hacer una asistencia sexual desde el abordaje tántrico. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Trabajar con rituales, trabajar con lluvia de caricias, trabajar con un montón de herramientas que propone el entrenamiento de Tantra que yo tuve. Y fue muy interesante porque ella lo que me dijo, que antes de someterse a esa cuestión quirúrgica que le había hecho mucho daño con la quimioterapia y todo eso, necesitaba permitirse ese mimo y de otra mujer. Fue muy significativo para mí. Claro, Y sí, sí. Y con otra mujer que voy a trabajar tiene que ver con también con un diagnóstico de cáncer de cuello de útero y los tratamientos oncológicos, que son la quimioterapia, la radioterapia, que la han dejado muy débil, la han dejado con sensaciones, ¿no? En la piel, en el cuerpo, y bueno, vamos a elaborar un plan para ver cómo organizamos esos contactos, esas sesiones, o qué es lo que ella necesita o cree que la asistencia puede brindarle. te hago una Ah, he pregunta. trabajado, sí. Si hay algún tipo de perfil en cuanto a las cosas que te piden, ¿no? Porque esto que me planteas ahora, por ahí son personas que han tenido una sexualidad activa y de pronto lo que necesitan es un encuentro amoroso dentro de un marco sexual y erótico, versus las personas que no han tenido oportunidad de tener experiencias sexuales
si por ahí te piden algo más de orden más genital o más erótico saliendo de la parte humorosa. ¿Hay algún tipo de perfil así? Sí, generalmente cuando uno tiene el espacio concreto para explorar, se encuentra con que, mira vos, no sabía que eso me gustaba, ¿no? Ustedes como sexólogos yo creo que eso pasa muchísimo. No sabía que eso, o no sabía que podía permitírmelo, no sabía que eso sucedió. Eso se da muchísimo. Eh, Todo va a depender también de la personalidad, del tipo de discapacidad. Una cosa es nacer con una discapacidad, otra cosa es adquirir una discapacidad en un momento de la vida y otra cosa también es tener una discapacidad transitoria, temporal, producto de alguna situación, ¿no? Como es una ACV, por ejemplo. A Ujú. veces vos podés tener una ACV por un tiempo y eh, conforme te vas rehabilitando, lográs volver a esos lugares que ya estabas, ¿no? Por ahí con alguna secuela leve, pero Es todo va a depender, te digo, del espacio concreto de exploración, de las cosas que las personas se permitan, claro, porque yo creo que eso es importante. Las barreras a veces son actitudinales, son emocionales, son psicológicas, a veces tenemos barreras que son puros juicios, juicios con respecto a, no, yo eso nunca, o, o te dicen así, no, jamás tal cosa, ¿viste? Y después empezás a reflexionar sobre eso y te das cuenta que por ahí son más mentales algunas cuestiones. O mucha gente que por ahí me decía, ¿qué es eso de la asistencia? Y después son personas que van entendiendo lo que está pasando, que el protagonismo lo tienen ellos, no yo, ¿me entendés? Y que en todo caso vamos a buscar de qué manera esta relación se puede hacer lo más pareja posible en el sentido de equidad y buscando las maneras, ¿no? Por eso yo digo, promuevo la autonomía de la persona. Si me llama un familiar, le pregunto por qué la persona no me llama, cuál es la situación que no me está pudiendo llamar la persona. Si la persona no se puede contactar conmigo, ¿cuál sería cuáles son las cuestiones que están involucradas ahí que no está permitiendo esa posibilidad? es fantástico. Pregunto, A veces también una situación se pierde alguna función y no es el mismo trabajo recuperar algo que tú tenía, ¿sí? Y que quiero recuperar a lograr algo que nunca experimenté, digamos, que es algo que los sexólogos trabajamos mucho, ¿no? Y siempre lo decimos, no es lo mismo recuperar algo que perdí en tanto disfunción, si una función que por algún motivo está como apagada, así inhabilitada a gestionar algo que quiero experimentar, que quiero experimentar o enriquecer, explorar por primera vez. Son dos propuestas completamente diferentes. Una cosa es enriquecer y explorar y otra cosa es volver a adquirir algo que tuve y que por alguna cuestión clínica, médica o quirúrgica quiero volver a recuperar como función. Son dos planteos diferentes y son dos tratamientos diferentes. Es muy diverso tu trabajo, es muy amplio. Cada paciente debe ser absolutamente diferente. Es un desafío sí, es un mundo. para la persona. Y a mí me gusta pensar, sí, a mí me gusta pensarlo así como un espacio lúdico, si se quiere, así como somos personas adultas que nos juntamos a jugar, libre de prejuicio y estigma. ¿Podemos pensar en eso? Que eso es una posibilidad. De hecho, he hecho cursos o he hecho talleres con otras personas adultas y hemos jugado libremente, sexualmente, nadie decía nada, nadie dijo nada, es perfecto y es sexual y es erótico, ¿no? Esos trabajos son sexuales y eróticos, pero el estigma no es para ellos, es para cierto tipo de persona que se dedica al trabajo específico como el mío, como las trabajadoras sexuales inclusive. O sea, el estigma no le cae a cualquiera. Muchas mujeres también que se dedican a hacer masajes y darles otra impronta también, hacen los mismos trabajos que yo, o a veces más intensos inclusive, pero no les cae el estigma. O sea,
ahí te digo yo que está el ninguneo y la falta de reconocimiento y la falta de reconocer con esta perspectiva laboral que estamos haciendo, porque más allá de que haya personas que digan eso no es un trabajo, se trabaja. Y se trabaja mucho, muchas veces se trabaja mucho porque hay mucha demanda y son personas, las que demandan son personas que por muchísimas razones pueden tener la inquietud y las ganas de contratar a alguien. Creo que las razones no son cuestionables para nada, no son moralmente cuestionables, porque ustedes como sexólogos saben también que las personas los buscan, porque hay cuestiones sexuales que hay que resolver y que de otra manera no se han podido, y entonces la gente, cuando no está bien sexualmente, la gente no puede activar otras partes de su vida también, Y a veces inclusive. no solo son cosas para resolver, sino también existe el deseo. Recién preguntaban por ahí dónde queda el deseo y la elección, no entendí bien la pregunta porque pasó. Pero también existe el deseo de cada individuo, que a veces no hay que interpretarlo todo como algo terapéutico, porque yo pensaba que tu asistencia tiene un carácter terapéutico en tanto y en cuanto una persona experimenta algo que lo habilita por ahí para experimentar o la búsqueda fuera de un asistente sexual. Pero también está el placer, el deseo y las ganas de concretar un encuentro y de sentir algo que por su cuenta por ahí le cuesta y necesita tu ayuda. Tal cual. Eh, no es cuestionable para nada esa necesidad de convocar a alguien, ¿no? Si tuviéramos esta concepción de comunidad y de cooperación, ¿no? Si no, nos pensáramos como interdependientes y de que si necesitas una mano, nada más gráfico, yo puedo estar ahí, eh, sería todo mucho más relajado, pero como es la sexualidad, ya viste, es como es la sexualidad, ya empiezan a entrar en juego otras cuestiones y que no es tan bueno. Por eso les digo, el estigma no le cae a ciertas personas, le cae a cierto tipo específico de personas, que son a las personas que formamos parte de economías informales y autónomas. Eh, entonces, se cree que se puede hacer cualquier cosa con nosotras y no. Por eso la organización es tan importante, y por eso es de dar la cara y dar voz a estas situaciones es muy importante, porque todas las vidas importan, no ciertas vidas. Obviamente. Entonces, si todas las vidas importan, ¿cómo es esto de, claro, ciertas personas pueden tener derecho y ciertas no? Bueno, es que Entonces, para que una persona con diversidad funcional pueda ejercer su deseo, ¿sí? Y lo estamos valorizando, lo estamos reconociendo como un derecho, tenemos que también reconocer la otra parte, absolutamente. Y te claro, pregunto, en esto que planteas de reconocer, visibilizar, inclusive hasta de sindicar, hay muchos asistentes sexuales, se conocen entre ustedes, porque, como decís vos, es una economía informal y es algo no visibilizado, pero digo, si yo empiezo a buscar encuentro, sí, sí, generalmente nos conocemos y sabemos que la mayoría trabajamos de forma autónoma, y cualquier inconveniente que llegue a pasar nos enteramos de grupos de WhatsApp, eh, por lo menos la gente que yo estoy cercana. Eh, sí, 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 efectivamente, sí. ¿tenés idea en Yo he apelado a la... Argentina, en el interior de la Argentina, en las provincias, tenés ideas si encontramos colegas? Yo fui a dar charlas a Rosario, a Tucumán, a Mar del Plata, estuve en otros países también dando charlas. El tema es el siguiente. Eh, si bien existen trabajadores sexuales que no tienen ningún inconveniente en hacer una asistencia, ¿y qué sería hacer una asistencia? Sino que son conscientes eh, de esta demanda por parte del colectivo de personas con diversidad funcional, generalmente varones.
son conscientes de que eso pasa por el nivel de segregación y discriminación que hay, ¿no? También. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que pasa acá en Buenos Aires. Hay muchos asistentes sexuales, mujeres, varones, personas trans, que no pueden ser visibles porque están en otro momento de su vida o porque el estigma es tan pesado que por ahí les jodería en otros aspectos de su vida si trabajan en otros lados, porque además de ser asistentes pueden ser, no sé, profesores. Yo me enteré hace poco que había personas que trabajaban en trabajo social y en psicología muy interesadas por la asistencia sexual, pero que de ninguna manera podían ser visibles porque eso les podía traer consecuencias a nivel familiar o Justamente. institucional. Por el estigma, Y por el la prejuicio. condena social. Bien, bien, bien. La idea La condena social. yo sé que Karina es una pionera en esto, hace años que trabaja, tratan de reunirse. Ahí hay alguien de Tucumán que dice que no puede encontrar asistencia. Después le vamos a decir cómo conectarse con vos, que por favor se conecten con Karina. Yo hace años que la conozco, he sido que trabaja fantástico. Y esto de no confundir, ¿no? Son todos independientes. Aquí hay mucho prejuicio, ¿no? Aparte, a partir de esto que salió como la ley de trata, que aparte los han favorecido, son todos independientes, están excelentemente bien formados, y justamente la idea, incluso nosotros, es que se reúnan, que se junten y que peleen por este derecho de ser reconocidos en un trabajo que realmente es absolutamente necesario, que hay mucha demanda y que necesita ser difundido, ¿sí? Para que puedan ser protegidos. Incluso, sí, tal cual. O sea, porque vos el tema... familia te exigen, toda tu familia y todos tus amigos saben a qué te dedicas, ¿sí? Y la formación que tenés. Sí. Y eso es fundamental, que uno pueda salir y decir yo soy asistente sexual en diversidad funcional. Y es fantástico, como Sí, sí, sí. el público lo sabe. Por eso quisimos nosotros... Sí. Por eso te digo, el tema de ampliación de derechos, el tema de reconocimiento es súper importante y el tema de descriminalizar también es importante. ¿Por qué? Porque las leyes que hay criminalizan a personas que son autónomas. Sí. ¿No? Echa la ley, echa la trampa, entonces ciertas formas de organización no estarían contempladas para la ley, se criminaliza y termina siendo un problema muy grande y no se estaría luchando por la trata en todo caso. Totalmente, y nos quedamos sin tiempo, pero nosotros desde nuestro lugar que decimos que el derecho sexual, que la salud sexual es un derecho inalienable. Si no hubiésemos traído a Dimitri aquí o no te traeríamos a vos, estaríamos faltando justamente a esto, ¿no? Que la sexualidad es un derecho inalienable del ser humano, y que todos lo podemos ejercer y que nos pertenece y es nuestra y todos tenemos derecho que respetarlo y favorecerlo. Y hay que favorecerlo y hay que promoverlo en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Y entonces por eso con Miguel decidimos hace mucho tiempo convocarte a vos nos conectaste con Dimitri, quisimos traerlo y los vamos a seguir trayendo porque es un derecho inalienable de todo ser humano en cualquier circunstancia, y cuenten con nosotros para seguir difundiendo y también apoyando, que hace falta seguir así. Eso, gracias por la invitación, esta posibilidad de poder compartir para que la gente sepa también cómo se desarrollan estas actividades, independientemente de lo que puedan pensar otras personas. Es una actividad que desarrollo hace 5 años y de forma permanente y sigo estando y voy a seguir estando. Y bueno, la onda sería mejorar la calidad de vida, mejorar las circunstancias laborales y de todo el mundo, ¿no? La calidad de vida de todos y del ser humano y de la sociedad. Y quien nos está viendo y que dice que no sabe dónde encontrarte, si no te puede encontrar, se puede encontrar. Karina, ahí está el Instagram. Ahí está tu Instagram. Gracias. Karina, gracias, un placer, una visita magnífica. Y estamos en contacto. Gracias a ti. Estamos en contacto. Y gracias a todos. Chao. Gracias a quienes nos acompañaron, un placer. Gracias a los que nos acompañaron, nos hicieron preguntas y bueno, el viernes que viene estaremos aquí a las 21 nuevamente.
Adiós. Adiós.